Hemos ya estudiado varios meses acerca de este libro y básicamente yo lo voy a terminar el día de hoy, es un privilegio, segundo de Samuel. Y ha sido muy interesante ver las historias que hemos visto a través de este libro. Ver historias en la vida de Saúl, de Samuel y de David. Y lo más importante de esto es ver cómo todos estos personajes o todas estas historias nos apuntan al personaje central de la Biblia, que es el verdadero rey, que es Jesucristo nuestro Señor. Hemos estudiado toda la vida de David. Hemos visto a David en sus tiempos altos y en sus tiempos bajos, en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Hemos visto a David como un hombre conforme al corazón de Dios y al mismo tiempo hemos visto a David como un hombre, como un ser humano de carne y hueso que comete errores y pecados. Pero sobre todo esto hemos visto a David como un hombre que confía en Dios, en su gracia y misericordia, y cómo esa gracia y misericordia lo levantó. Muchas de las veces nosotros pensamos de que cuando alguien nos dice el pecado de David, pensamos que solamente tuvo un pecado y que solamente fue el que vemos en el capítulo 11, que cometió con Betsabé y la muerte de Urías. Pero aquí vamos a ver un pecado más del rey David. Y el rey mismo dice que es un pecado más grave que el que había cometido, ya que este pecado lo cometió contra Dios mismo, y el otro pecado sí confesó que había pecado contra Dios, pero fue un pecado moral. Bien. Ahora llegamos a este capítulo 24 de Segunda de Samuel, y este capítulo no es muy sencillo, realmente es un poquito difícil. Cuando yo estaba preparando el estudio ya lo llamaba a Leo y le decía: ahí nomás Leo, busque otro. Pero bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo me pudo ayudar para ir viendo de qué trata esta historia. Y esta historia, para poder entenderla, debemos entender que el centro de esta historia nos quiere enseñar acerca del carácter de Dios, ¿ya? Y sus propósitos de redención para su pueblo. Hay muchas cosas importantes en este capítulo, pero quiero que veamos tres. La primera es la soberanía de Dios, el juicio de Dios y la gracia y misericordia de Dios. Entonces, para poder ir viendo estos temas, vamos a ver primero la soberanía de Dios en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo versículo por versículo. El versículo 1 nos dice: una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. El versículo 1 empieza, digamos, de una manera fuerte, porque nos dice: una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Y es interesante ver que no hay un contexto inmediato. Eso es una historia totalmente aislada de las demás historias. Entonces, la Escritura no nos dice por qué razón Dios se enojó con el pueblo de Israel. Podemos decir que el ser humano, ¿no es cierto?, siempre es capaz de hacer cosas malas delante de Dios. Y hemos visto también en las historias que hemos visto cómo Saúl y otros personajes más han hecho cosas malas. Y sabemos que los seres humanos somos malos y provocamos la ira de Dios, ¿ya? Y lo importante aquí es que Dios está irado con su pueblo, ¿ya? Y sea cual sea la razón por la cual Dios estaba enojado, hay algo más que dice el versículo 1. Y el versículo 1 dice que el Señor incitó a David a hacer un censo en Israel y Judá, ¿ya? Y aquí nace una pregunta interesante: ¿por qué Dios incita a David a hacer un censo? ¿Sí? Conforme vayamos leyendo, vamos a ver que este censo fue el pecado grave de David, ¿ya? Y si nos ponemos a preguntar, pero si iba a ser un pecado, ¿por qué Dios incita a David a hacer un censo? ¿Ya? Me gustaría que ustedes en sus casas puedan leer Primera de Crónicas capítulo 21. Es un pasaje paralelo que nos cuenta la misma historia que vamos a ver el día de hoy, pero escrita desde la perspectiva del cronista Esdras, ¿ya? Y quisiera que vayamos a Primera de Crónicas 21:1, solamente para poder ver algo. Y quiero entrar a este tema brevemente porque es algo que pueden entrar un poquito ustedes a confusión, como entré yo a confusión. Primera de Crónicas 21:1 dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo al pueblo.
Y ustedes podrían decir, a ver, ¿qué pasa? Primero me dijiste que Dios incita a David a hacer un censo, pero aquí me estás diciendo que Satanás incita a hacer un censo contra Israel. A ver, ¿qué mismo? Explícate, ¿ya? Muchos ateos dicen que utilizan estos pasajes para decir que la Biblia se contradice. Y estaba leyendo mucho acerca de esto, y es verdad. Ateos que buscan y dicen la Biblia se contradice, la Biblia no es verdadera, y utilizan estos dos pasajes, ¿ya? Y nosotros podemos decir que ambas afirmaciones son verdaderas, ¿ya? Aquí dice que a pesar de que fue Satanás quien incitó a David, ¿quién fue que permitió a Satanás que lleve sus propósitos? Fue Dios mismo. Y no es la primera vez que nosotros vemos esto. Nosotros vemos esto en Job. ¿Qué pasó en Job? Job era un siervo fiel, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Dios? ¿No has visto a mi siervo Job? ¿Y qué hizo Satanás? Job es así, ¿por qué? Porque tú lo cuidas. Y Dios le dijo, ok, topa su vida, haz lo que quieras con Job, pero no topes su vida. Entonces, ¿quién está dando autoridad aquí? Es Dios, ¿no es cierto? Y lo mismo está sucediendo aquí. Dios, a través de Satanás, lleva a cabo esta provocación al rey David. A pesar de que fue el diseño de Satanás destruir a David y al pueblo de Dios, era el propósito de Dios humillar a David y al pueblo y enseñarles una lección espiritual muy valiosa, ¿ya? Dios es soberano, debemos entender esto, ¿ya? Todos los aspectos de la historia humana, todas las cosas que suceden a los seres humanos, todos nuestros planes son orquestados por Dios mismo, porque los planes de Dios son perfectos. Y lo que sucede aquí es esto, que Dios permitió que el enemigo trabajara directamente en David para llevar a cabo este hecho. Y debemos de entender esto, de que nada pasa y nada sucede sin que sea la voluntad de Dios, tanto para la vida de David como para nuestra vida. Y el punto aquí importante es que Dios es soberano, ¿ya? Y Samuel, segundo de Samuel, se preocupa por indicar claramente que Dios está en control de toda la historia y que Él es soberano, ¿ya? En sus boletines ustedes tienen un pequeño bosquejo que dice de cómo podemos ver la soberanía de Dios. Y dice que Dios está irado. Dios en su soberanía incita a David. Pero ¿cuál es el instrumento para esa incitación? Satanás. Luego vamos a ver cómo Dios envía un castigo. ¿Y cuál es el instrumento de ese castigo? Es un ángel. Y Dios al final detiene la plaga. Dios es soberano y Dios está en control de toda la historia. ¿Bien? Ok, algo importante es que Dios incita a David. Sí entienden qué es incitar, ¿no es cierto? Dios no está obligando ni está dando un mandato a David diciendo tienes que hacer este censo. Solamente está incitando, porque no somos robots, ¿no es cierto? David tenía que tomar una decisión, ¿ya? David era una prueba para David y él debía reconocer que si debía hacer o no debía hacer ese censo. Y finalmente David decide hacer el censo. Miren lo que sucede en el versículo 2. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que los acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército, ¿ya? David decide hacer el censo y dice que es un censo militar. Y ahora surgen algunas preguntas más todavía. ¿Cuál es el pecado de David? ¿Qué daño está haciendo David al hacer un censo? ¿No había ya ocurrido 3 censos anteriormente? Porque este era el 4º censo que se registra en la Biblia, ¿ya? Porque dos veces no había Dios pedido a Moisés que haga un censo. Entonces, y es lo que nosotros también vemos en los países. Creo que todos hemos sido censados alguna vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las intenciones para realizar este censo? Y la respuesta es que Dios sabía qué es lo que ocurría en el corazón de David. David estaba orgulloso del ejército que él tenía. Se había olvidado de quién era quien luchaba las batallas. David empezó a sufrir del síndrome del yo-yo. ¿Sí saben cuál es ese síndrome, no es cierto? Es el que dices que yo tengo que hacer esto, yo necesito. Y miren cómo se refiere David, cuál fue la razón o la motivación por la cual él hizo el censo. Miren lo que dice al final del versículo 2. Para que yo
sepa cuántos puedan servir en el ejército. Entonces, había soberbia en este censo, ya que David confiaba en el número de su ejército y se había olvidado de confiar en Dios. Se había olvidado de que el Señor era quien peleaba sus batallas. Todos recordamos a David cuando luchó contra Goliat, ¿verdad? ¿Y qué hizo David cuando peleó contra Goliat? Él que dijo: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, ¿no es cierto? El Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Pueden leerlo en Primera de Samuel. Ahora David estaba desafiando a Dios con su orgullo, pensando que él era dueño de esas tropas. Incluso en el versículo 3, el comandante Joab del ejército nos dice algo interesante. Miren al final del versículo 3 dice, ok, eso es lo que pasa. Joab, que era el general del ejército, se presenta ante David. Y no solamente Joab, sino dice que se presenta con los comandantes del ejército, ¿ya? Y le dice lo siguiente: ¿por qué el rey se complace en hacer este censo? En esta versión dice, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Aquí podemos ver claramente el orgullo de David, que él se complacía, él sentía como satisfacción al hacer este censo. Él realmente quería saber cuánta cantidad tenía en sus tropas y sentirse orgulloso de la cantidad de sus tropas que él tenía. Se había olvidado de que Dios era quien peleaba sus batallas y que de él eran las batallas. ¿Qué le pasó a David? Se llenó de orgullo. Y mi pregunta es, ¿qué es el orgullo? El orgullo es cuando una persona tiene una opinión demasiado buena sobre sí mismo o de las cosas que tiene. En este caso, David estaba teniendo una opinión demasiado buena sobre sus tropas. Siempre existe el peligro de caer en el pecado. Se dice que ya David estaba en una avanzada edad, que ya era viejo, y el peligro seguía a su alrededor. David parecía que estaba confiado. Y nosotros debemos, al igual que David, debemos de tener mucho cuidado. Primera de Corintios 10:12 dice, si el que piensa estar firme, mira que no caiga. Debemos también nosotros tener cuidado y depender siempre de Dios. No dejemos que el orgullo nos aleje de Dios. No dejemos que las cosas que sobreestimamos nosotros mismos sean o estén por encima de Dios. ¿Ya? No dejemos que ese orgullo nos haga pecar contra Él. Evitemos caer en el orgullo y sigamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 al 4, dice que Joab le respondió, que el Señor su Dios multiplique 100 veces la tropa de su majestad y le permite llegar a verlo con sus propios ojos. ¿Pero qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Versículo 4. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar. Como les dije, vemos que Joab y los comandantes se oponen al censo, ¿ya? Y de nuevo, Primera de Crónicas 21:3, el capítulo paralelo, nos dice algo interesante. Reconocemos que Joab no era un hombre muy espiritual, pero aquí Joab está impidiéndole al rey David que se haga el censo, porque Joab sabía de que ese censo iba a traer mal a la nación. Y en el 21:3 de Primera de Crónicas, mire lo que dice. Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Joab entendía de que si hacía este censo iba a haber desgracia para Israel. Y yo pienso que siendo Joab el general del ejército, él sabía cómo estaban sus tropas, la cantidad de sus tropas, conocer todo el ejército y cosas así, y por eso trata de convencer al rey. Pero David quiere conocer el número de su gente, y aquí volvemos a ver el pecado de David. La soberbia que tiene David y dice, no, quiero que se haga el censo, y el censo se da. ¿Ya? Y lo que les decía, que David se complace, David está gustoso de hacer esto. Joab le hace saber que no hay necesidad en hacer el censo, pero David no hace caso, no quiso escuchar razones, se vuelve arrogante, ya que su orden prevaleció. Incluso dice que hubo un intercambio de argumentos no solo entre David, sino también entre los comandantes del ejército. No fue una persona, fueron varias personas que advirtieron a David que no tenían que hacer este censo.
¿Ya? David estaba simplemente encaprichado. Él quería que se haga el censo y se hace el censo. Sí saben cómo son las personas caprichosas, ¿no es cierto? Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros caprichos, ya que nuestros caprichos pueden costarnos muy caros a nosotros, y no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Cuando preparaba esto se me vino algunos recuerdos de mi niñez, y me recuerdo que una vez mi mamá no nos quiso dejar salir a jugar, y solo teníamos la puerta y una ventana y nos dejó con llave. Entonces unos amigos decían vamos a jugar en el barrio, y yo les decía que no podíamos, y después le digo a mi hermano, estaba con mi hermano, vamos a jugar, hombre, mi mamá no se va a dar cuenta, salgámonos por la ventana. Y mi hermano era, no, Cristian, se va a dar cuenta y nos va a pegar, se va a enterar, que no se entera. Y tanto fue mi capricho que le dije, vamos, y lo convencí, salimos por la ventana, y bien estábamos llegando a la cancha cuando mi mamá estaba regresando. Entonces nosotros nos tocó, corre de nuevo, por la misma ventana nos metimos y nos fuimos debajo de la cama. Al final, ¿qué sucedió? Chanclazo para los dos. Entonces, por mi capricho, mi hermano sufrió también disciplina. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Sufrí yo disciplina y sufrió mi hermano disciplina. Y aquí vamos a ver lo mismo. David sufrió disciplina y el pueblo sufrió disciplina por estar encaprichado. Ok, algo importante también es que en el censo no había pecado con hacer un censo. El pecado era la intención con la cual se hacía el censo. ¿Ya? ¿Cuál era la intención de David? Saber el número de sus tropas. ¿Ya? Otra ilustración para poder entender, de nuevo mi niñez. Me acuerdo que cuando éramos niños sabían las bolitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a mí y a mi hermano nos gustaba coleccionar esas bolitas. Y contábamos. Y mi hermano acabó de contar y yo estaba contando todavía mis bolitas. Y mi hermano dijo, ¿te ayudo a contar? Y yo le dije, no, son mías. ¿Ya? Ok, eso es lo que está pasando aquí. ¿Quién era el dueño del pueblo? ¿Dios o David? ¿Y quién solamente podía contar o censar al pueblo? Dios, porque Dios era el dueño del pueblo, no David. Y David no supo entender esto. David pensó que él era el dueño del pueblo, del ejército, y él quiso censarlo. Al igual que yo con las bolitas, yo era el dueño, yo tenía que contarlas, no mi hermano. Entonces, algo parecido estaba pasando aquí. ¿Okay? Entonces, ese era el problema, de que David pensaba de que él era el dueño, cuando Dios es el dueño. Por eso en los censos anteriores podemos ver que Dios es el que envía este censo, y aquí este censo lo gestiona David. Ok, continuemos con la historia. En los versículos del 5 al 9 vamos a pasar brevemente, pero lo que dice es lo siguiente, que la orden del rey prevaleció. David se encaprichó y ordenó a que Joab y los comandantes del ejército vayan y hagan el censo. Del versículo 5 al 9 nos explica cómo fue este censo, y nos dice que el censo fue de norte a sur y del este al este. ¿Ok? ¿Puedes por favor solo irte al versículo 9? Al versículo 8, perdón, 24, 8, 9. ¿Ya? Dice, al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab entregó al rey versículo 9. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000. Joab sigue la orden del rey, censa al pueblo y empieza por los lugares más distantes, como les dije. Y una vez que dice que vuelven, ok, algo interesante que pasa aquí es que dice que pasaron 9 meses y 20 días que duró el censo. Yo me ponía a pensar, Dios le dio una oportunidad a David, le dio 9 meses con 20 días para que se arrepienta, para que él recapacite y diga, ok, el censo que estoy haciendo yo es por mi orgullo, porque yo quiero saber cuántas tropas tengo, mi pueblo no me pertenece, y la idea era que se arrepienta y mande a llamar y que pare el censo, pero en todo ese tiempo no hubo arrepentimiento, ¿ya? Y así es nuestro Dios, ¿no es cierto? Él nos da también tiempo a nosotros para poder reflexionar a veces sobre nuestros actos, sobre nuestros pecados. Dios da el tiempo suficiente para arrepentirse. Y muchas de las veces cuando llegan las consecuencias o el castigo, recién ahí nosotros decimos, cierto,
de adrede cometí este pecado, pero siempre nosotros tenemos que estar pendientes y atentos de que estamos fallando a Dios cuando estemos cometiendo un pecado, ¿ya? El censo dice que arrojó un total de 1.300.000 guerreros, ¿ya? 800.000 de Israel y 500.000 de Judá. Se estimaba más o menos que la población de Israel en ese tiempo eran de 6 millones, entonces aproximadamente era un 5% de personas que podían estar en la guerra. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de darle las cifras a David? ¿Ya? Entonces, recuerden, 10 meses después del censo, miren qué es lo que sucede con David. Versículo 10. Dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Aquí vemos que David recapacita y se arrepiente de hacer el censo. David reconoce la condición de su pecado, y en el versículo 10 comienza él diciendo que le remordió la conciencia. En otras versiones dice que le pesó en el corazón. David se da cuenta del error que cometió al censar el pueblo y dice: he cometido un pecado muy grande. No dice solamente un pecado, sino que dice un pecado muy grande, porque él reconoció que el pecado que estaba haciendo era contra Dios y que se ha portado como un necio. En otras versiones dice: me he portado como un tonto al tratar de hacer esto por mis propias fuerzas. Vemos que David cometió un pecado y dice que fue un pecado grave, ¿ya? Y lo sorprendente de todo esto es que David tenía un corazón sensible al pecado. Yo sé que realmente pasaron 10 meses, pero David tuvo un corazón sensible al pecado. Y aquí hay una gran diferencia con el pecado que cometió en 2 Samuel 11 con Betsabé. ¿Recuerden quién tuvo que ir a confrontar para que él se dé cuenta por su pecado? Era un profeta, ¿no es cierto? Y aquí David está reconociendo que él mismo, que él ha cometido un pecado. No esperó que nadie lo confrontara. Así ¿ya? Entonces debemos reconocer que esto es la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Él trae convencimiento de pecado, ¿ya? Cuando esto nos suceda a nosotros, cuando hayamos sentido de que hemos cometido un pecado tan grave, que nos sentamos tan sucios así, que reconozcamos que hemos sido necios y tontos y que le pedimos perdón al Señor, debemos de darle gracias a Dios, porque Dios nos está bajando de nuestra elevada posición para poder ver nuestro error. Nos está quitando nuestro orgullo para poder ver nuestro error. Y es un momento maravilloso. El día de ayer en el estudio bíblico alguien comentaba y decía: no entiendo cómo la gente no creyente comete pecado tras pecado y nunca se dan cuenta que están fallando. Y dice, mientras cambio nosotros pecamos, hacemos un pecado chiquitito y ya nos da como un remordimiento o una conciencia. Y ese es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas. Y debemos nosotros hacer caso y darle gracias a Dios porque Él está trabajando en nuestras vidas, está trabajando con nuestro orgullo, está trabajando con nuestros pecados. En medio del pecado Dios no nos ha abandonado. Él está haciendo su obra en nuestras vidas. Él está formando y cambiando y transformando nuestros corazones y nuestras mentes, y lo que Él quiere es llevarnos al arrepentimiento, así como lo llevó aquí a David. David demostró ser un verdadero hijo de Dios, ya que era sensible al pecado, ¿ya? Y David fue sensible a este pecado que tenía que confesar. Ustedes recuerdan, él confesó su pecado. ¿Recuerdan 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, que nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. David conocía muy bien esto, que Dios es fiel para perdonar su pecado, y él confesó su pecado. Mi pregunta para ustedes es: ¿has confesado tu pecado con Dios? ¿Reconoces de que Dios es fiel para perdonar tu pecado? Algo interesante que me gustó de un autor que decía: si al pecar no existe ninguna necesidad de confesar y pedir perdón ante Dios, debemos preocuparnos, porque quizás no nos hemos arrepentido y no hemos nacido de nuevo. Si no estamos siendo sensibles, no estamos sintiendo un arrepentimiento por el pecado, deberíamos de cuestionarnos y preguntarnos: ¿realmente me he arrepentido? ¿Realmente he nacido de nuevo? Y David continúa diciendo: te ruego que perdones la maldad de tu siervo.
David se arrepiente y reconoce solamente que Dios puede perdonar su maldad. Pregunta, ¿ustedes conocen quién puede perdonar su maldad? Dios, ¿no es cierto? Al igual que David conocía eso. Los verdaderos hijos de Dios no se sienten cómodos con el pecado. Se van a sentir así como el David. He sido un necio, he sido un tonto. Se van a sentir sucios. ¿Ya? Y reconocen que el único que puede perdonarlos es Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el único que puede perdonarnos. Cuando nosotros pecamos, ¿por qué no acudimos inmediatamente a Dios? ¿Por qué permitimos pasar el tiempo? ¿Ya? Por nuestro orgullo, ¿no es cierto? Porque pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Sí, David llegó a pasar 9 meses, pero él una vez más cayó en los brazos de Dios, porque él reconocía que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y no por nosotros, sino por la fidelidad de Dios mismo. ¿Ya? La fidelidad de Dios va a hacer que el pecado de David y que nuestro pecado sea perdonado. Pero la justicia de Dios no dejará sin consecuencia el pecado de David ni nuestro pecado. Y aquí David es forzado a tomar una decisión. ¿Ya? Miren lo que dice 2 Samuel 24 del 1 al 13. ¿Qué es lo que sucede después de que David confiesa su pecado? Dice, por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres que vengan? ¿3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. Entonces Dios envía al profeta Gad para decirle que el pecado de David va a tener consecuencias. David va a tener que ser disciplinado y le da a escoger entre 3 castigos: 3 meses de persecución, 3 días de hambre o 3 días de peste. Y a la final le dice, piénsalo muy bien, ¿cuál escoges? Qué difícil lugar para David, estar para David, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál escogerían? Incluso miren lo que dice en el versículo 14 David. Estoy entre la espada y la pared. Cualquier persona estaría entre la espada y entre la pared si le dieran a escoger su propia disciplina, lo que merece por su pecado. Cuando hacía esto yo me preguntaba, ¿qué merezco por mi pecado? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué merecen por su pecado? Y si vamos a la Biblia, nosotros sabemos lo que merecemos por nuestro pecado. Es la muerte, el castigo y la ira de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo es que Dios no nos da lo que merecemos. Y eso se llama misericordia. ¿Okay? Cuando nosotros pecamos, Dios nos va a disciplinar por donde más nos duele. Y aquí a David le iba a disciplinar igual, por donde más le duele. Su orgullo era el pueblo. Y vamos a ver cómo lo disciplina. Dios conoce nuestras debilidades y cuando reconocemos nuestro pecado, Él siempre nos escucha y perdona. Pero necesitamos aprender que nuestras acciones van a recibir una sanción. ¿Ya? Hoy muchos en día, como creyentes, pensamos o queremos seguir viviendo en pecado, sin ser disciplinados. Y cuando Dios nos disciplina, lo único que hacemos nosotros es ¿qué? Alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios, ponernos más bravos con Dios, o hablamos en contra de Dios y terminamos echándole la culpa a Dios. ¿Ya? Cuando nosotros debemos entender de que Él es Dios es soberano y que está disciplinándonos. Nos olvidamos muchas de las veces lo que nos dice Hebreos 12 del 5 al 6. ¿Me puedes ayudar, Pablito? Hebreos 12 del 5 al 6. Es un pasaje muy conocido y dice lo siguiente. ¿Ya han olvidado por completo la palabra de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijos. Dios nos disciplina y nos disciplina ¿por qué? Porque nos ama y nos recibe como ¿qué?
¿No es grandioso eso? Y si continuamos leyendo más abajo dice, ¿qué padre que no ama a un hijo no disciplina? ¿Ya? Si nosotros estamos sintiéndonos disciplinados por Dios, sintámonos amados. Porque Él no nos ha dejado a nuestra terquedad, no nos ha dejado a nuestro orgullo, sino que nos está mostrando su amor por medio de la disciplina. Entonces, sintámonos amados por Dios cuando sintamos la disciplina de Dios. Los versículos 14 dice que Dios, finalmente David escoge un castigo. Y miren cuál fue el castigo que escogió. Es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande y que yo caiga en las manos de los hombres. Creo que es una respuesta digna de David al reconocer y decir que es mejor caer en manos del Señor antes que caer en las manos de los hombres. Porque David conocía que los hombres somos malos y perversos y que David sabía de que si escogía alguna disciplina por medio de los hombres, simplemente ellos iban a acabar con David y con todo el pueblo. Y algo interesante que dice aquí, es mejor en las manos del Señor porque su amor es grande. En otra versión dice, porque su misericordia es grande. David ya había experimentado la misericordia de Dios cuando cometió ese pecado con Betsabé, y él sabía que las misericordias de Dios son grandes. ¿Ya? Y la respuesta de David realmente es extraordinaria. Caigamos en las manos del Señor porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Y saben lo que significa eso para nosotros? Eso significa que nos va a ayudar a nosotros ver el carácter de Dios, porque Dios es justo y también es misericordioso. Cuando llegan los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando llegan los momentos más difíciles, las más terribles en nuestras vidas, debemos recordar que Dios es misericordioso y que sus misericordias son muchas. Dios no nos da de acuerdo a lo que merecemos. ¿Alguien ha vivido en su vida eso? ¿Alguien ha vivido la misericordia de Dios? Yo creo que todos hemos vivido la misericordia de Dios. Y la palabra dice que todos los días sus misericordias son nuevas cada mañana. Tal vez tu vida esté en estos momentos desordenada. Tal vez sientas que estás viviendo de una manera que no son acordes a la palabra ni a la voluntad de Dios. Tal vez sientas que has cometido el pecado más grave del mundo, ¿ya? Y pienses que no hay perdón por tu pecado. Lo que debes hacer es volverte al Señor y, como dice, caer en sus brazos, porque sus misericordias son grandes, son muchas. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que si te sientes así, lo que tienes que hacer es caer en las manos del Señor ante sus misericordias. Entonces vemos cómo David se pone en manos del Señor y acepta cualquiera de los castigos que viene de él, porque él conocía la misericordia de Dios. Si nos damos cuenta aquí, vemos un arrepentimiento ya de su orgullo y vemos cómo él está permitiendo que Dios tome control de esta situación. Y en el versículo 15 nos dice, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró de esa mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba. Y dice que murieron 70,000 personas. ¿Cuál era el orgullo de David? La cantidad de personas del ejército. Y miren cómo Dios disciplina enviando una peste y dice que en esta peste murieron 70,000 personas. ¿Sí? Y algo interesante de aquí es que aquí vemos de nuevo el carácter de Dios, de que Dios es soberano y lo que Dios dice cumple, tanto la bendición como la disciplina. Continuamos viendo el carácter de Dios, ¿no es cierto? Sí, Dios es amoroso, pero también es un Dios justo. Y su mano es muy pesada cuando disciplina. Tenemos que entender eso. Continuamos en los versículos 16 y 17 del capítulo 24. Dice, entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente,
Oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que he pecado, soy yo el que he hecho el mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. ¡Wow! ¡Qué cambio realmente de mente de David! Si pueden ver cómo Dios ha estado trabajando en la vida de David, de él ser un orgulloso, al ver aquí a un David humillado y reconociendo de que ahora las tropas que él contaba no pudieron hacer nada en contra a la disciplina que Dios estaba mandando. Vemos una vez más la misericordia y la gracia de Dios. Es interesante ver que aquí dice que el ángel estaba en la parcela de Arauna. La parcela quiere decir una porción de tierra, ¿ya? Dice que el ángel estaba en la parcela de Arauna, con una montañita, y digamos que eso es Israel, y el ángel estaba desde aquí destruyendo, bueno, atacando con la disciplina del Señor, ¿ya? ¿Y quién dice que se detenga al ángel? ¿Es David? Es Dios. Dios dice: basta, detén tu mano. Una vez más, la gracia y la misericordia de Dios. Dios estaba en todo momento en control de la situación, Dios siendo soberano. ¿Ya? Y el versículo 17 dice: cuando David vio al ángel que destruía a la gente, él intercedió a Dios y le pidió que dirigiera su ira contra él. Y dice: yo fui quien pecó. Y aquí vemos a un David, ya no con soberbia, diciendo: cuenten para saber cuántos tengo en mi ejército. Sino aquí ya vemos a un David que dice, a un David como pastor, que llama a su pueblo como ovejas, ¿no es cierto? Porque dice: ¿qué culpa tienen estas ovejas? ¿Ya? Vemos a un David distinto, dejando el orgullo y con humildad aclamar a Dios diciendo: castígame a mí y no a ellos. La vanagloria, el orgullo de David había caído, y al ver que su poderoso ejército no pudo hacer nada, cayó en tierra. La disciplina de Dios había corregido el corazón de David, quien ahora estaba humillado. ¿Ya? Y esta es una oración de intercesión muy muy interesante, ¿ya? Porque aquí vemos a David como un gran líder y vemos a David como el rol de pastor, porque habla de su pueblo como ovejas. Y él incluso está diciendo: que todo el castigo caiga sobre mí. Él está dando su vida por las ovejas. ¿No les recuerda a un pasaje familiar en Juan 10:11? Que cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. David está haciendo algo parecido aquí. ¿Ya? A nosotros muchas de las veces nos cuesta mucho humillarnos, a pesar de que Dios nos disciplina, a pesar de que Dios nos muestra cuál es nuestro pecado, nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y a lo mejor muchos de aquí estén siendo disciplinados por Dios, pero aún están caminando con el, como dirían, con el cuello erguido así, y erguido de orgullo, ¿ya? Es tan fácil echar la culpa a otros y decir: por culpa de ellos yo pequé, pero es muy difícil reconocer nuestro pecado, es muy difícil reconocer que nosotros somos culpables. Por eso digamos a Dios que nadie más que nosotros somos los culpables de lo que hago, y que Dios haga lo que mejor le parezca. ¿Sí? Y vemos cómo Dios trabajó en la vida de David hasta este punto, ¿ya? Y aquí, bueno, no vamos a leer estos versículos, pero les voy a resumir brevemente. Del 18 al 25, el profeta Gad, Dios se le presenta al profeta Gad y le dice lo siguiente: ve donde David y dile a David que vaya a la parcela de Arauna, donde estaba el ángel, ¿recuerdan? ¿Ya? Y le dice: dile a David que construya ahí un altar y que me ofrezca sacrificios, y que una vez que ofrezca sacrificios, voy a perdonarles el pecado o la disciplina, voy a quitar la disciplina que estoy haciendo, ¿ya? Era necesario un sacrificio para el perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Se levanta, va a la parcela de Arauna, y en la parcela de Arauna es un nombre, ¿ya? Lo recibe y le dice: bienvenido mi señor. Y le pregunta: ¿qué desea? Y David le dice: vengo a comprarte la parcela, porque quiero construir un altar para el Señor. Dice que Arauna le ofreció, le dice: David, mi rey, aquí está el buey, aquí está la leña, haga usted el sacrificio. Y esta respuesta que da David es digna de ser recordada y de resaltarla. Segundo de Samuel 24:23.
Miren esta frase hermosa que dice David. Perdón, sí, segundo Samuel. De 24, perdón. Ok. Una vez miren lo que dice David. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser, refiriéndose a que él no puede aceptar algo gratis. ¿Ya? Él le dice: no voy a ofrecerle al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Te lo compraré todo por su precio justo. Y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Pero lo interesante es que David reconocía de que él no podía darle nada a Dios sin que le cueste absolutamente nada. ¿Saben? Es fácil ser aquí en Loja cristiano, ¿ya? Por lo menos cumplir la cuota para ser cristiano. Pensamos de que con ir a la iglesia es suficiente, con orar, con no decir groserías, con ser un buen ciudadano, con diezmar. Con eso es suficiente, con darle a Dios las obras de nuestras vidas. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien importante llega a nuestra casa, ¿qué hacemos? Tenemos algo para darle, ¿no es cierto? Pero nosotros cuando venimos a la casa de Dios, no somos capaces de llevarle nada. Tenemos una cita importante, somos capaces de estar con media hora antes de anticipación. Tenemos que ir a la iglesia, llegamos con 1 hora de retraso. Siempre dejamos lo que nos sobra a Dios, siempre le damos a Dios lo que no nos cuesta. Si no me da sueño, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a ir al estudio bíblico. ¿Ya? Entonces le damos a Dios lo que nos sobra, lo que no nos cuesta. Y lo que Dios quiere que le ofrezcamos es un sacrificio que realmente nos cueste. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu completa fidelidad a Él, Dios quiere tu vida entera, todo lo que es tuyo. ¿Acaso puedes decir como David: yo voy a darle a mi Señor lo que realmente me cueste, lo que traiga sacrificio para mi vida, y no solamente los momentos que tengo libres o los momentos que estoy así como que quiero y ya, o los momentos de dificultad? No, no es cierto. Aprendamos de David y entendamos de que David quería darle lo mejor a Dios, y Dios quiere lo mejor también para nuestras vidas. Pero Dios quiere lo mejor de nuestras vidas para Él. Y bueno, finalmente, con esto concluyo. Dice que David construye el altar, ofrece sacrificios ahí, eran ofrendas de paz, y dice que una vez que se derramó la sangre del buey, terminó la plaga en Israel. Una vez que se derramó la sangre, hubo paz. Esta ilustración nos lleva muchísimo más acá, hacia la cruz. Lo interesante de esto es que la parcela de Arauna queda en el monte de Moriah. ¿Y saben qué pasó en el monte de Moriah? En el monte de Moriah se construyó el primer templo, el templo de Salomón. Ahí cuando David está comprando el terreno para el templo. Y recuerden, Jesús, ¿qué dijo acerca del templo? Que él mismo era el templo, ¿no es cierto? ¿Saben qué pasó en ese monte de Moriah también? Cuando Dios le pidió a Abraham que suba al monte y sacrifique a su hijo, a su único hijo, Isaac. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que a unos metros de ese monte estuvo el Gólgota, el Calvario, donde Cristo hizo un sacrificio por nuestros pecados. Y yo me preguntaba, ¿acaso es coincidencia todo esto? No, ¿no es cierto? Les dije, Dios es soberano y Dios ha estado en control, y todo lo que estaba sucediendo en ese monte era para mostrarnos lo que iba a pasar, el verdadero sacrificio que iba a ser el Cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Cristo vino y murió en una cruz para ser perdonados nuestros pecados. Así como la ira, el castigo de Dios se calmó cuando David sacrificó un buey, asimismo la ira de Dios, la maldad, el infierno, todo lo que merecíamos nosotros recayó sobre Cristo. Y ahora Dios no nos da eso lo que merecemos, sino nos da su gracia por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Dios hizo una propiciación, un perdón por nuestros pecados. Ahí. Me gustó mucho lo que dijo este autor, dice:
Sabemos que el lugar en que la ira de Dios cayó finalmente con toda su furia no estaba lejos de la era de Arauna. Allí, envuelto por las tinieblas del juicio de Dios, Jesús cargó la culpa, hizo propiciación y con su grito de abandono hizo que las tinieblas se terminaran. Entonces, todo este cuadro apunta a la sangre de Cristo, que también fue derramada ahí en las afueras del monte Moriah. Entonces, el punto más importante de segundo de Samuel no es la historia de Saúl, no es la historia de Samuel, no es la historia de David. No fue la valentía de David, ni su habilidad militar, ni sus composiciones. Su rol principal fue ser una figura del verdadero ungido de Dios. Aunque fue un siervo conforme al corazón de Dios, estuvo lejos de representar al verdadero rey, al rey tan perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de esta historia se llama Aún buscando un rey, porque si nosotros vemos la historia de David, él no era el rey prometido, tampoco lo fue Samuel, y vamos a ver con los demás reyes, Salomón tampoco fue el rey prometido y los demás reyes tampoco, ¿ya? ¿Recuerdan las palabras de los reyes, de los magos cuando llegaron, de los magos? En Lucas 1:31 ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, el rey del universo? Y Lucas 1:31 dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre, un gran hombre, y lo llamarás Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ese es el cumplimiento de segundo de Samuel. Ese es el hilo conector que une segundo de Samuel con el resto de las escrituras. Quien murió en una cruz fue nuestro rey. Él se levantó victorioso, muriendo, venció, él simplemente pudo llamar a legiones de ángeles para que él no le pase eso, pero él murió para salvarme a mí y para salvarte a ti. Y hoy está él sentado a la diestra del Dios Padre. Él es el verdadero rey. Si aún tú estás buscando el rey, búscalo a Cristo. Él es el verdadero rey. Y este pasaje nos muestra que la salvación no viene a través de David, sino a través de su descendencia, que era Cristo, ¿ya? Entonces, este capítulo nos llama urgentemente a correr a Cristo, a abrazar su soberanía, a confiar en las misericordias y en la gracia de Dios, que nos llegan simplemente por Jesús, al responder al mensaje del Evangelio y entregar nuestras vidas por completo, ¿ya? Entregarle todo, no las obras, ¿ya? Según primero y segundo de Samuel, nos presentan a Cristo como el verdadero rey. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por el pasaje de segundo de Samuel, por mostrarnos, Señor, que tú eres soberano y que tú trabajas en la vida de las personas, en nuestras vidas, conforme a tus planes y conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si muchas de las veces nos encontramos en disciplina, es porque tú quieres quitar o quieres mostrarnos algo de nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a la disciplina, Señor, reconocer de que tú nos amas y porque nos amas nos disciplinas. Padre amado, al mismo tiempo ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer de que hay pecados que te ofenden y que simplemente a veces lo hacemos porque nos gustan o porque queremos, pero ayúdanos a reconocer, Señor, nuestra maldad, nuestro pecado. Padre amado, perdónanos si muchas de las veces no estamos dándote lo que realmente nos cuesta y simplemente estamos dando las obras o estamos dando lo que queremos darte. Permite, Señor, entregarte nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que nosotros somos te pertenecen a ti. Y Señor, agradecerte por la vida de tu Hijo Jesucristo. Al ver segundo de Samuel podemos ver cómo realmente eran perdonados los pecados por medio de un sacrificio. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que nuestros pecados sean perdonados. Ayúdanos a no despreciar ese sacrificio, a valorarlo, Señor, y realmente a responder como debemos a este mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por mostrarnos tu misericordia, por no darnos lo que merecemos y darnos tu gracia, un regalo que no merecíamos.
Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias.